El día de hoy nos toca desarrollar la clase de puerperio. En realidad, puerperio es un capítulo en la obstetricia. La obstetricia tiene 3 capítulos: embarazo, parto y puerperio. En lo que vamos a desarrollar ahora es el puerperio, es el tercer capítulo de la obstetricia. Tanto el puerperio normal como el puerperio patológico. Vamos a tratar de resumir y al final de la clase, si hubiera alguna pregunta, entonces yo responderé gustoso cualquier pregunta. Bien, ¿qué cosa es el puerperio? El puerperio no es como muchos me dicen, ¿no? Una etapa de tiempo después del parto, ¿no? El puerperio es la etapa de regresión de los cambios anatómicos y fisiológicos que tuvo la paciente cuando estuvo gestando. O sea, una mujer que se embaraza tiene cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo. Después del parto, todos esos cambios que tuvo durante el embarazo van a regresionar, van a desaparecer, va a volver a la normalidad la paciente. Entonces, esa etapa de regresión de los cambios, tanto anatómicos como fisiológicos, es lo que se denomina puerperio. Y dura, ahí hay cierta controversia en cuanto a los autores. Hay autores que dicen que dura 30 días, 35, 40, 42, 45, hasta 60, que he leído por ahí un autor. Según el libro que ustedes vean, van a ver que esta cifra va a variar según el autor. En nuestra institución, nosotros consideramos que el puerperio dura 42 días, es decir, 6 semanas después del parto. Ese es el tiempo más o menos en que aproximadamente deben regresionar todos los cambios, excepto, siempre hay una excepción. O sea, todo vuelve a la normalidad, excepto las mamas. Las mamas no van a regresionar. ¿Por qué? Porque la paciente va a dar de lactar. Entonces las mamas van a estar llenas de leche, ¿no? Y esa etapa se llama pues la etapa de la lactancia. Todo lo demás vuelve a la normalidad, excepto la mama. ¿Cómo se clasifica el puerperio? Cuando ustedes vean la diferente literatura, van a encontrar una serie de clasificaciones. Esta clasificación, en mi entender, es la mejor, es la que clasifica el puerperio según el riesgo de complicarse. Entonces, se divide en 3: el puerperio inmediato, puerperio inmediato y puerperio tardío. Puerperio inmediato son las 2 primeras horas después del alumbramiento, ¿no? Es lo que algunos autores consideran el cuarto periodo del parto. Así le llaman al puerperio inmediato por la peligrosidad que existe en estas 2 horas que siguen al alumbramiento, donde la paciente puede sangrar, complicarse y morirse. O sea, ese es el gran riesgo, las 2 horas que siguen al, al alumbramiento. Ese es máximo riesgo, esas 2 primeras horas. Luego de las 2 primeras horas, el riesgo continúa, pero ya es menor. Y eso se denomina puerperio inmediato. Empieza después de las 2 horas del parto, ¿no? Y se prolonga hasta 2 días después del parto. El riesgo de que se complique todavía existe. Por eso la paciente no sale de alta en esos 2 días, se queda en el hospital 2 días, porque todavía puede complicarse, todavía puede sangrar o puede infectarse, puede aparecer fiebre, pueden aparecer una serie de problemas como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces todavía el riesgo es mediano, la paciente todavía está hospitalizada. Y la tercera clasificación es el puerperio tardío, la última etapa del puerperio, que se inicia después de las 48 horas del parto,
se ha terminado el puerperio inmediato, y se prolonga durante 40 días, hasta completar las 6 semanas, ¿no? O sea, dura más o menos 40 días. En este periodo ya el riesgo de complicación ya es mucho menor. Ya no es necesario que la paciente esté hospitalizada. El paciente sale de alta, está en su domicilio, y lo que uno tiene que darle a conocer a la paciente son los signos de alarma para que ella esté lista a regresar al hospital si que se presentara alguna eventualidad, ¿no? De lo contrario, ya viene a su evaluación final una vez terminada el puerperio, o sea, a las 6 semanas. ¿Cuál es la fisiología del puerperio? Así como había la fisiología de la gestación, donde nosotros estudiábamos todos los cambios que se iban presentando durante el embarazo, también existe la fisiología del puerperio, donde los cambios van a ir regresionando, van a ir desapareciendo todo lo que cambió durante el embarazo. Vamos viendo primero los cambios locales, ¿no? A nivel de vagina, la vagina después del parto queda totalmente flácida, queda amplia, sus paredes lisas y con la mucosa muy edematosa. Entonces, conforme van pasando los días, va a recuperar su tonacidad. Se reduce su calibre en los primeros días y las rugosidades van a reaparecer. Todo esto dura más o menos 3 semanas, ¿no? La tercera semana ya la vagina está volviendo a sus características normales. En cuanto a la vulva y el periné, la vulva también queda edematosa. A veces hay desgarros, ¿no? Pequeños desgarros o micro desgarros. Esos desgarros, si no sangran, cierran solo. Los desgarros simeniales van a quedar diferenciados como pequeños apéndices de tejido. Eso se conoce como las carúnculas miltiformes. El himen va a terminar de estallar, por decirlo de una manera. Se va a ampliar tanto que se va prácticamente a desgarrar totalmente con la salida del niño. Te quedan rezagos de ese himen. Mientras más partos, más son los desgarros. También depende mucho del tamaño de los bebés, ¿no? Bebés grandes. Entonces, esos rezagos del himen se conocen como carúnculas mirtiformes, con pedacitos de himen que están alrededor donde antes estaba el himen, porque era una membrana, ¿no? Anular normalmente. De ahí van a quedar estas carúnculas mirtiformes como rezago de lo que fue el himen. En el periné se pueden producir desgarros en la musculatura que no siempre son visibles, ¿no? Esas cicatrices no desaparecen nunca, pero debilitan el tono y la resistencia de la musculatura del periné, sobre todo los músculos bulbocavernosos, ¿no? Los músculos bulbocavernosos son los que están alrededor de la vulva, siguen más o menos los labios mayores y se insertan en el rafe medio del periné. Cuando ese se desgarra o se corta, los cabos se retraen. Entonces es bien importante corregir esto atrayendo los cabos del músculo hacia la línea media y suturándolo. Si ustedes no hacen eso a la hora de la sutura o a la hora de hacer el epicio, entonces la entrada de la vulva va a quedar demasiado amplia, va a quedar muy amplia y ya no va a cumplir su función. El bulbo cavernoso, que es una especie de esfínter en el coito, ¿no? Se contrae y es parte del acto sexual. Si pierde su tonosidad, resistencia, ya no queda igual, ¿no? Entonces es importante conocer la anatomía para poder reparar el músculo tal como era en un inicio. El útero también va a involucionar. Ustedes saben que el útero
Normalmente, en una mujer que no está gestando, mide entre 6 a 8 centímetros, más o menos. Una nulípara 6 centímetros, ¿no? Multípara 7, gran multípara 8. Ese es el tamaño normal. Y pesa aproximadamente 60 gramos en una mujer que no está gestando. Entonces, cuando se produce el embarazo, el útero aumenta de tamaño, aumenta su peso. Al final del embarazo pesa aproximadamente 1 kilo, ¿no? Y mide entre 35 a 40 centímetros normalmente. El tejido se hipertrofia y se hiperplasia. Entonces, una vez producido el parto, el útero va a empezar a volver a su tamaño normal. Ese proceso se llama involución. Normalmente involuciona alrededor de 1,5 centímetros por día, ¿no? A 2 centímetros. Va evolucionando el útero. Entonces, la involución significa que el útero comienza a contraerse para volver a su tamaño normal. Y esas contracciones ocasionan dolor. Y ese dolor en las puérperas, producto de la involución uterina, se llaman entuertos. Cuando una señora está, que ha dado a luz, o sea, está con dolor en el útero, dolor uterino, es conocido con el nombre de entuerto, ¿no? Entonces, el entuerto es el dolor tipo contracción que tienen las puérperas después del parto. No lo olviden. Al final del puerperio va a recuperar su peso previo al embarazo, ¿no? Se va a volver a sus 60 gramos más o menos. La involución del lecho placentario tiene lugar, su cicatrización completa más o menos a las 6 semanas. Durante todo el puerperio, el lecho placentario donde estuvo la placenta, o sea, va a volver a normalizarse a las 6 semanas. Y esto es importante porque cuando no se produce esa cicatrización del lecho placentario, puede ocasionar una hemorragia tardía, ¿no? De la que debemos estar nosotros atentos. El ovario. En las mujeres que no dan de lactar, la menstruación va a volver más o menos entre la quinta y sexta semana después del parto. Recuerden que los primeros ciclos después del parto muchas veces son monofásicos y anovulatorios, ¿no? Hasta que después se va a instalar la ovulación y las mujeres pueden embarazarse. Eso es cuando las mujeres no dan de lactar y no están tomando ningún método anticonceptivo, entonces existe ese riesgo, ¿no? Pero normalmente a la quinta, sexta semana después del parto ya vuelve la menstruación. El cuello, al terminar el parto, el cuello uterino se encuentra totalmente flácido, dilatado, congestivo, edematoso, ¿no? Va recuperando su tono rápidamente y permite que el orificio externo se haga transversal, cerrándose el interno alrededor del fin de la segunda semana. Más o menos 2 semanas va a durar el tiempo en que el cuello se va a cerrar, se va reduciendo, ya nos desaparece el edema, la congestión, y ya se va poniendo más firme, ¿no? Más firme, su consistencia fibromuscular es la consistencia normal del cuello. Entonces se va a ir recuperando poco a poco, más o menos en las 2 semanas que siguen al parto. Esos son los cambios locales, digamos, del aparato genital femenino, ¿no? Lo que hemos visto. Vagina, vulva, periné, cuello, útero, ovario. Ahora vamos a ver los cambios generales. Recuerden que durante el embarazo han habido también cambios generales, ¿no? Piel y anexo. Como el riñón, o sea, va a empezar a eliminar, a eliminar líquido, eso va a hacer que la piel rápidamente recupere su turgencia, ¿no? Por ahí siempre la gestante al final del embarazo está medio hinchadita. Por el aumento del volumen plasmático, ese el riñón no maneja tanto volumen plasmático. Entonces hay un ligero edema, ¿no? Y otras causas más. Pero después del parto, ya la piel comienza a normalizarse. Sus características se hacen como antes del embarazo. Hay también una disminución lenta de la pigmentación. Ustedes saben que la mujer que está gestando se pigmentan los pezones,
se pigmentan la línea media, puede aparecer también una pigmentación en la cara. Eso es producido por acción de la progesterona. La progesterona es la que va a pigmentar la piel. Pues terminado el parto, los niveles de progesterona han caído, pues han caído a grandes niveles. Entonces eso va a empezar a desaparecer toda esta pigmentación lentamente, ¿no? Recuerden que las estrías del abdomen es por ruptura de las fibras de colágeno de la piel, eso no desaparece. Van a ir perdiendo su coloración violácea, ¿no? Que aparecen cuando se recién aparecen las estrías, tienen esa coloración blanco, anacarada, violácea primero. Todo ese color violáceo comienza a desaparecer, ¿no? Y se van haciendo ya estrías atróficas, ¿no? Brillantes o nacaradas, ¿no? Ya como quedan como huellas permanentes de que esa mujer tuvo embarazada. Entonces uno mirando el abdomen de una mujer se va a dar cuenta si ha tenido un embarazo o no, porque las huellas que quedan son las huellas de las estrías, ¿no? Ojo, no todas las mujeres hacen estrías, ¿no? Hay mujeres que se embarazan y tienen una piel muy, muy firme, que no se rompen sus fibras, y luego del puerperio quedan con su abdomen normal, como si no se hubieran embarazado. Entonces es importante que sepan también. Pero en la mayoría sí tienen estrías. ¿Algún tratamiento para las estrías? No hay ninguno. Eso que échate tal crema, que no, ninguno va a desaparecer las estrías. Así que ahí no hay mayor cosa que hacer. No se le pueden ayudar con alguna cremita que traten de cubrir un poco, pero no desaparece. Eso va a ser una cicatriz permanente. Recuerden que también progresivamente se va recuperando el tono de los músculos de la pared abdominal. Eso es, sobre todo cuando ustedes favorecen que la mujer se levante en forma precoz, se movilice, ¿no? Y que luego haga su gimnasia para puérpero. Existe gimnasia para puérpero, o sea, existen ejercicios que permiten que la mujer recupere el tono de sus músculos abdominales, ¿no? Porque están muy distendidos con el embarazo. Imagínate, han llevado dentro de su abdomen un útero grávido, que a veces es muy grande. Un embarazo múltiple es peor. La señora no estaba haciendo ejercicios ni nada, entonces la pared muscular queda muy flácida después del parto. Todo eso se puede recuperar según la actividad física que la paciente realice, ¿no? Durante el puerperio hay copiosa sudoración por aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas. Para eliminar líquido, lo que hace necesario baños reiterados y cuidados especiales de la piel. Y que hay algo muy importante, ¿no? O sea, durante el embarazo, el volumen plasmático, o sea, el agua en la sangre, aumenta más o menos 1,2 litros, 1,5 litros, 1,8 litros, aumenta. Después del parto, si la mujer no ha sangrado mucho, eso se hace, digamos, ese cambio se realiza para compensar la posible pérdida que pueda tener la señora en el momento del parto. Pero hay señoras que no sangran mucho pues, después del parto, entonces ya hay un exceso de líquido que el riñón comienza a eliminar, ¿no? Por la orina. Y otra parte se edematiza, entonces muchas puerperas comienzan a hacer edema de miembros inferiores. No se asusten, eso va a desaparecer en 1 o 2 semanas. Poco a poco el riñón va a ir filtrando todo ese exceso de agua que hubo en el intravascular, pasó al espacio intersticial y va a ir regresando al espacio intravascular conforme el riñón vaya eliminando, ¿no? El exceso de agua. Pero también, como dice ahí, el agua también se elimina por la glándula sudorípara. Entonces las puérperas tienden a sudar mucho, sobre todo en verano, ¿no? Sudan mucho y una vía por donde se elimina también el exceso de agua, ¿no? En cuanto al aparato respiratorio, la paciente va a poder respirar mejor. ¿Por qué? Porque al ver ese evacuado el útero, el diafragma que estaba llevando hacia arriba, empujando los pulmones hacia arriba,
el diafragma va a descender también conforme el útero se evacúa. Entonces va a dejar en libertad a los pulmones para que estos se puedan expandir en forma adecuada, ¿no? Entonces la paciente va a poder respirar mejor, va a tener una mejor forma de respiración. Disminuye la frecuencia inducida de un lado por las limitaciones de la expansión pulmonar, ¿no? Dice ahí, debido a la elevación del diafragma, y el otro por la respuesta a nivel de la progesterona circulante durante el embarazo, y cuyos valores descienden bruscamente con la expulsión de la placenta. Es lo que les he dicho ahorita, ¿no? O sea, fundamentalmente, la caída de la progesterona, que era la que producía muchos cambios, y en este caso la parte mecánica, digamos, de la evacuación del útero y el descenso del diafragma, va a mejorar la función respiratoria notablemente. Recuerden ustedes cuando las señoras están gestando y tienen un embarazo múltiple, tienen polidramios, un macrosómico, el diafragma se sube demasiado. Son pacientes que van a referir disnea, que no van a poder respirar, que es demasiado grande su abdomen, ¿no? El diafragma está limitando la expansión pulmonar. Incluso en la pacientes con polidramios, como le referí en la clase anterior, hay que punzarlas, hay que sacarle líquido para que puedan respirar, ¿no? Normal. Eso es durante el embarazo. En el puerperio, ya con la evacuación del feto, ya todo vuelve a la normalidad. En cuanto al aparato circulatorio, usted sabe que cuando el diafragma se eleva, el corazón se desvía, la punta hacia la izquierda. Está ligeramente hacia la izquierda, está en el centro, pero acá se va a desviar más, se va a echar prácticamente, ¿no? Entonces, baja el diafragma, el corazón va a recuperar su situación normal. Y ya el electrocardiograma, que había sido alterado por este cambio de posición, se normaliza. Desaparecen los soplos y mejora, pues, notablemente la dinámica circulatoria, ¿no? La presión arterial se normaliza, desaparece la presión ocasionada por el útero cuando comprime la vena cava, ¿no? Entonces, la sangre va a retornar mejor al corazón, ya no va a haber esa compresión del útero grávido sobre la vena cava, o cuando la paciente se echa en decúbito dorsal y comprime la arteria aorta, ¿no? El denominado efecto Poseiro, no pasa bien la circulación hacia el útero, hacia los miembros inferiores, eso ya va a desaparecer. Todo se regulariza completamente en las últimas semanas del puerperio, ¿no? El pulso también se va a normalizar, ya no va a ser tan acelerado, todo vuelve a la normalidad, a manejar ya, digamos, una dinámica circulatoria adecuada. El aparato digestivo que está alterado va a también volver a la normalidad, ¿no? Normalmente ustedes saben que durante el embarazo hay estreñimiento, y entonces eso va a ir desapareciendo poco a poco. La hipotonía muscular del- de la musculatura intestinal va recuperando su tono. El peritaltismo aumenta y el estreñimiento va desapareciendo. Eso es importante. El aparato urinario se observa un incremento en el volumen de orina que ya les he mencionado, sobre todo en las primeras horas, y la diuresis se intensifica, aumentando la capacidad vesical. Hay edema y hiperemia de la pared. La sobredistensión, el vaciamiento incompleto son producto del efecto paralizante de la anestesia. Eso cuando se usa anestesia, entonces puede haber vaciamiento incompleto, ¿no? Se puede sobredistender la vejiga. Entonces, en esos casos uno pone una sonda Foley, ¿no? Y la retira más o menos a las 6 horas del puerperio. Eso es cuando el parto ha sido por cesárea, ¿no? Los uréteres y la pelvis renal dilatadas vuelven también a su estado pregestacional a partir de las 2 a 8 semanas después del parto. Ustedes que la progesterona es la que normalmente produce, pues, esa relajación de la fibra muscular lisa, ¿no? No solamente del útero, sino también del aparato urinario, del aparato intestinal. Entonces, al bajar la progesterona, todo va recuperando su tono y todo se va haciendo normal. Así que,
En 6 semanas todo debe estar normal. La glándula mamaria, esto es un esquema acá de la glándula mamaria, ¿no? El pezón, los ductos mamarios, los acines, ¿no? Los acines, los alvéolos, que forman parte de la glándula, ¿no? Ahí se va a producir la leche. Después del alumbramiento, las mamas comienzan la secreción láctea. ¿Por acción de quién? De una hormona, que es la prolactina. La prolactina se estimula la glándula mamaria para que se comience a producir leche, pues. Eso es fundamental. Participa también otras hormonas, ¿no? Como la somatotrofina, la CTH, los corticoides, hormonas tiroideas, insulina, etcétera. Pero la hormona que hace que los acines, que los alvéolos mamarios se compriman y la leche se pueda inyectar, es la oxitocina. La oxitocina es la que permite la inyección de la leche. La misma oxitocina que, ¿se acuerdan?, permitía la contracción del útero, reflejos de Ferguson 1, decimos, se libera de la neurohipófisis y produce la contracción del útero. Esa misma oxitocina también se va a liberar cuando el pezón es estimulado durante la lactancia, ¿no? El recién nacido comienza a lactar y estimula el pezón. Entonces eso, reflejo de Ferguson 2, favorece la inyección de leche. ¿Por acción de quién? De la prostaglandina. Perdón, de la oxitocina. La oxitocina es la que va a permitir que se libere la leche. Acá dice, es factor decisivo para que se inicie este proceso la estimulación neurológica producida por la succión del pezón, que siguiendo los rami conductores dorsales alcanzan al hipotálamo, ocasionando la desaparición del factor inhibidor de la prolactina. Ese es para que se produzca la leche, ¿no? La oxitocina produce el vaciamiento de leche y el mantenimiento a largo plazo de la lactopoiesis, ya que la prolactina, cuya producción alta al comienzo de la lactación, disminuye rápidamente. O sea, lo que le decía, ¿no? Interacción de estas dos hormonas. Por un lado, la prolactina, que favorece la producción de leche, y por otro lado, la oxitocina, que es la que permite que la leche se eyecte cada vez que que el recién nacido succione. El aumento del tamaño de la mama en los días inmediatos del alumbramiento, caracterizándose por aumento de su consistencia habitualmente dolorosa, haciéndose más notoria la red venosa subcutánea. Ustedes van a ver, o sea, en las pólperas, que las mamas están muy agrandadas, se agrandan tremendamente, se llenan de leche. A veces cuando no se evacúan bien, se hacen dolorosas. Y en muchas pacientes se ve la red venosa, ¿no? Las redes venosas subcutáneas, se ven la leche, ven las mamas con unas venas que están ahí alrededor de las mamas, y eso se ocasiona, pues, por acción de las hormonas que estamos mencionando, ¿no? Algunas pacientes en que las mamas se ponen turgentes es porque todavía la leche no se comienza a producir en forma adecuada. Entonces el bebé succiona, pero hay poca leche. Pero llega un momento en que la leche se va a manifestar en una buena cantidad, ¿no? Y eso, cuando esta leche, o sea, no cae así rápidamente, sino cae así de golpe, más o menos las 24 o 48 horas del puerperio, puede haber un aumento de temperatura, ¿no? Que nos indica la caída de la leche. Así se conoce, ¿no? Como la caída de leche, pero es un solo día, no se repite. Y el alza de la temperatura más o menos está alrededor de 38 grados, a veces un poco menos, a veces una febrícula, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué se ha subido la temperatura? Es que ya cayó la leche, comienza a eliminarse, ya reemplaza al calostro que era el inicial, ¿no? Se reemplaza por la leche ya en sí. Recuerden que la lactancia exclusiva induce en la mujer que ha de lactar a inhibición de la producción de gonadotrofinas hipoficiales, que permite el mantenimiento de la galactosa y a la anovulación con amenorrea, siendo este un último fenómeno una importante alternativa para la regulación natural de la fecundidad. ¿Qué quiere decir eso?
que aquellas mujeres que dan de lactar en forma exclusiva no van a ovular, no van a ovular. Entonces, el dar lactancia exclusiva se conoce como el método del MELA, que vamos a ver cuando veamos anticoncepción postparto. Es un método natural. Entonces, eso va a permitir que la mujer utilice la lactancia exclusiva como un método anticonceptivo seguro y natural y barato. No cuesta, siempre y cuando la lactancia sea exclusiva. O sea, la señora no le debe dar ningún tipo de alimento al bebé, solamente debe darle leche materna. Pero eso es seguro, ¿cuánto tiempo? Solamente 6 meses. Durante 6 meses nosotros podemos dar esta lactancia materna exclusiva con la seguridad de la que la mujer no va a ovular, por lo tanto no se va a embarazar. Y podemos estar seguros, o sea, de que está con un método de planificación adecuado. Pero solamente son 6 meses después del parto. Después de los 6 meses ya hay que buscar otro método anticonceptivo, ¿no? Recuerden también de que la mejor alimentación para el recién nacido es la leche materna. ¿Y la leche de vaca será buena? La leche de vaca es muy buena, pero para el ternero, ¿no? Para el ternero es excelente la leche de vaca. Pero para el recién nacido, para el ser humano, es la leche materna, la leche de la mamá, que es la leche adecuada, que no solamente lo va a nutrir, sino lo va a proteger también, porque le va a pasar una serie de anticuerpos, inmunoglobulinas, todo que van a proteger al bebé. Entonces, la mejor alimentación, ustedes tienen que saber y fomentar, cuando vayan al Serum, ustedes tienen que fomentar la lactancia materna, porque es la mejor alimentación para el bebé. Y por el otro lado, pueden usarlo como método anticonceptivo durante 6 meses después de producir el parto. De repente, mientras la mujer decide con qué método cuidarse después, ¿no? Clínicamente, en esta etapa del puerperio, la paciente puede tener algunos síntomas. Algunas pacientes tienen escalofríos. Son síntomas normales, ¿no? No se conoce bien, o sea, cuáles son las causas de este escalofrío, pero la temperatura no es muy alta. Estamos en una febrícula, 37, 37,5. Se piensa que es por las detritus, ¿no? Que vienen del líquido amniótico, que vienen del adhesivo, que se absorben, o sea, y pasan a la circulación. Entonces, la paciente va a tener escalofrío y puede tener una ligera alza de temperatura que no llega a los 37, a los 38 grados, ¿no? Y que se presenta dentro de las primeras 24 horas del puerperio, no se presenta después. Es decir, en las primeras 24 horas hay un aumento de temperatura, ustedes dicen, esto es por absorción de detritus, de náuseas, de líquido amniótico que han pasado a la circulación. O sea, no se asusten, no se trata de una infección. Y eso ya no se va a repetir. Es el primer día y listo. Y esta absorción de náuseas, como le digo, se acompaña pues de escalofrío, ¿no? En cambio, cuando la temperatura es mayor de 38 grados, ¿no? Y aparecen después de las 24 horas, y más o menos hasta el 10.º día del puerperio, eso sí es morbilidad, como vamos a ver más adelante. O sea, la segunda parte del puerperio patológico vamos a desarrollar lo que es la fiebre puerperal, ¿no? Pero desde ya les digo que aquí sí hay una fiebre mayor de 38 grados y que se repite por lo menos durante 2 días consecutivos. Y eso se debe a una infección, que puede ser infección urinaria, infección intrauterina, o sea, una endometritis, o puede ser una infección operatoria, una infección de las mamas, algo hay, que nosotros vamos a tener que buscar la causa, ¿no? Recuerden, eso se conoce como fiebre puerperal y la vamos a desarrollar en la segunda parte de la clase. El pulso en el puerperio inmediato es frecuente, ¿no? Encontrar bradifigmia, viéndose recuperado las cifras normales a la sexta semana postparto. O sea, después de que ha estado acelerada por el sangrado, cae la frecuencia del pulso.
y luego se va normalizando, ¿no? Ahora, si ustedes se encuentran taquificnia, se encuentran pulso de más de 100, 100, 120, siempre descarten una infección, ¿no? Sobre todo una infección endometrial. Siempre lo primero que se altera cuando nosotros tenemos, desde el embarazo, ¿no? Cuando está la mujer todavía embarazada y se infecta después de una ruptura prematura de membranas o hay una corioamnionitis, lo primero que se altera antes de la fiebre y nada es el pulso, el taquifignia. Si eso mismo se presentara en el puerperio, ustedes están controlando a su puérpera y de repente encuentran que hay taquifignia, entonces sospechen siempre de que puede estar instalándose una infección. Aparece incluso antes de la fiebre. Ustedes le piden un hemograma y va a ser alterado, un PCR y va a ser alterado. Van a buscar el foco y ahí van a encontrar el foco infeccioso, ¿no? Los entuertos, ya es lo que ya les dije, ¿no? Son los dolores ocasionados por la contracción uterina. Entonces, el útero involuciona, se contrae y se duele. ¿Cómo se llama eso? Entuerto. Entonces, en algunas señoras duele menos, en otras duele más. Si duele mucho, normalmente uno da un analgésico. Si es un parto normal, suficiente con darle paracetamol. Cuando son operadas, entonces ahí al dolor de los entuertos se agrega el dolor de la herida operatoria. Entonces ahí quizás requiere un analgésico más potente, ¿no? Que Ketorolac, tramadol, cualquiera de otros. Y no con paracetamol nomás, con eso se logra, digamos, disminuir el dolor. A veces estos entuertos son más persistentes en las mujeres con más hijos, o sea, en las múltiples, y a veces se hacen más intensos cuando han quedado membranas disociadas o han quedado coágulos dentro del útero, ¿no? Entonces, no ha terminado de evacuar, entonces el útero se contrae con más fuerza y los entuertos son muy potentes. Entonces, eso nos puede indicar de repente que se ha quedado algo dentro, ¿no? Se ha quedado algo dentro. También el entuerto se incrementa cuando el niño lacta. ¿Por qué se incrementa? Porque el niño lacta y con la succión se libera oxitocina, pero esa oxitocina es para que la leche se eyecte, que él pueda tomar la leche. Pero esa oxitocina también va a actuar a nivel del útero y lo va a contraer más. Entonces muchas señoras que están dando de lactar se quejan que en el momento que dan de lactar les duele el útero, tienen los entuertos más fuertes. Eso se entiende por la acción de la oxitocina, ¿no? El peso. Con respecto al peso, el, el- el contenido uterino que se libera después del parto más o menos es 5 a 6 kilos, ¿no? Aproximadamente. Se pierde 3 kilos y medio del feto, 1 kilo de líquido amniótico, medio kilo de placenta. Eso se pierde bruscamente. El útero también se ha incrementado 1 kilo y eso va a ir disminuyendo lentamente. O sea, solamente con el parto, bruscamente por lo menos se pierden 5 kilos, ¿no? El exceso del plasma, el exceso de agua, o sea, que se había incrementado durante el embarazo, también se va a ir disminuyendo. Son entre 1.200 a 2.000 mililitros, que equivalen más o menos a 2 kilos. También se va perdiendo por la orina, la sudoración, ¿no? Por las vías de excreción del agua. O a veces se hematizan, ¿no? Y después se van eliminando lentamente. Los loquios, primero, los loquios, la secreción que ustedes encuentran por vía vaginal que proviene de la cavidad uterina. Al comienzo es solamente sangre, o sea, después del parto solamente baja sangre, ¿no? Eso se conoce como loquios hemáticos. ¿Debe oler a qué? A sangre. A veces ustedes al día siguiente, a los 2 días, huelen los loquios y huelen mal. Entonces, ¿está infectado? Dice, no, no se infectó, todo está normal. Es la falta de higiene. Entonces las señoras, sobre todo en verano, ¿no? Han dado a luz y están con el mismo pañal, con la misma toalla todo el día. Entonces, toda esa sangre que está ahí en el pañal o a nivel de los genitales se va a metabolizar por las bacterias de la piel y van a ocasionar mal olor. Entonces, bloqueos malolientes, infección, no, mentira, es falta de higiene.
Eso es lo más frecuente. Tengan presente ese en cuanto al olor, ¿no? Pero después la sangre va disminuyendo, pero todavía persiste, pues, ¿no? Exudado uterino, el vernis gaseoso y el anubo que provienen del feto, hay restos de membranas, tejidos necróticos del endometrio, o sea, del adhesivo, exudados por lesiones del canal, o sea, micro, micro lesiones, ¿no? Todo eso se va a ir modificando el color de los lóculos, entonces se van haciendo cerosos. El primer día, los 2 primeros días son hemáticos, después se van haciendo cero hemáticos, más o menos, entre la semana, más o menos hasta los 10 días aproximadamente, se van haciendo cero hemáticos. Luego se hacen solamente cerosos, se cambian ya de color, son medios blanquecinos, amarillentos, hasta que desaparecen alrededor de la tercera semana, ¿no? Entonces, tercera semana ya, 21 días desaparecen normalmente lo que pueden prolongarse a veces hasta la cuarta semana, pero normalmente a la tercera ya desaparece toda esa secreción que proviene del útero, ¿no? Del útero y de los genitales. Eso es lo que le diría acá, los loquios que son, al comienzo son rojos, hemáticos, los primeros días, luego se van haciendo cero sanguinolentos o cero hemáticos, a partir del quinto día más o menos que se mezclan con las secreciones que contienen suero, linfa, leucocitos y todo lo que les he dicho, y luego se hacen ya a los 15 días se hacen loquios blancos, y a la tercera semana más o menos desaparecen, ¿no? Siempre hay que investigar la cantidad, color y olor, ¿no? La evolución de la altura uterina, lo que le mencionaba, cuando recién da luz, el útero se contrae. Eso se conoce como el globo de seguridad epinar, ¿no? Salió la, salió la placenta, entonces hay que hacer masaje uterino, porque el útero se contrae. Entonces hacen lo que les enseñé en la clase anterior del parto, del alumbramiento dirigido. O sea, después que sale el niño le ponen oxitocina, 5 unidades intramusculares, hacen la maniobra de Bram para sacar la placenta y luego masaje uterino. Todo eso para disminuir el sangrado. El útero se va a contraer bien, ¿no? Y eso se conoce como el globo de seguridad espinal. Es un útero contraído como piedra, no sangra. Entonces, más o menos a las 24 horas el útero debe estar a la altura del ombligo. Y de ahí va a descender, ¿no? De 1 a 2 centímetros. Al quinto día está aproximadamente a la mitad de distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis, ¿no? Al 10.º día ya el útero recobra su posición intrapélvica. Ya no se palpa por encima del pubis. Y ahí va recuperando ya su tamaño y su peso conforme van pasando los días, ¿no? Recuerden que siempre cuando ustedes controlen la altura uterina deben utilizar una cinta métrica, medir cuánto mide el útero día a día y eso debe ir regresionando de 1 a 2 centímetros, ¿no? Siempre que hagan esa medición, la paciente debe haber orinado. Si no orina, uno se confunde. La vez pasada, justo pasando visita ahí, digo, el señor, ¿ya orinó? Sí, doctor, ya oriné. Entonces, veo, y la vejiga estaba así tensa, ¿no? Pero yo no sabía que era la vejiga, pensaba que era el útero, porque ya había orinado la señora. Y más arriba se sentía como una especie de tumoración. Entonces, le digo, pucha, acá parece que hay un tumor, un mioma. Vamos a pasar a examinar. Entonces, señora, pero ¿ya orinó? No, no he orinado. Hoy no me dijo que había orinado. No, doctor, no he orinado, no puedo. Total, le puse la sonda y se evacuó la vejiga. El tumor todo desapareció. Eso que se palpaba arriba, ese era el útero, que se había elevado por la vejiga. Era una tremenda vejigota que llegaba hasta el ombligo. Y tensa, dura, daba la impresión que eso fuera el útero. Y lo que estaba por encima del útero parecía un tumor, un quiste, algo. Y en realidad ese era el útero. Entonces siempre hagan su evaluación con la vejiga vacua, con la vejiga vacía. O sea, si por A o B la paciente no puede orinar, entonces ustedes tienen que poner una sonda en el ano.
evacúan la vejiga, ya no hay nada de y ahí ya evalúan el útero. De lo contrario, le va a inducir al error. Recuerden que el embarazo está asociado con un apreciable aumento de agua extracelular y la diuresis puerperal es una reversión fisiológica de este proceso, ¿no? Es lo que les he mencionado en antes. La puérpera debe orinar en las 4 primeras horas postparto. Si no orina 100 centímetros dentro de las 8 primeras horas, con mucha probabilidad debe haber un globo vesical ahí que tiene que ser cateterizado, que es lo que le he mencionado adelante. Después del trabajo de parto prolongado puede haber cetonuria. ¿Por qué hay cetonuria, cuerpos cetónicos en orina? ¿Por qué? Porque la paciente estaba en un ayuno prolongado. Eso es lo más probable. Así que no se asusten tampoco, se le da de comer. Si la paciente hace un parto normal, se le da dieta completa después del parto. Después, pasadas las 2 horas del puerperio inmediato, y llega ya al puerperio inmediato, ya la paciente puede tener su dieta completa. Pero si ha sido cesariana, entonces la dieta tiene que ser progresiva, no puede ser de golpe darle dieta completa. Normalmente el día que la operan no le dan de comer. El primer día dieta líquida, el segundo día dieta blanda y el tercero recién le dan dieta completa. Es dieta progresiva cuando ha sido operado, porque si le dan de comer antes, les va a hacer un hilo adinámico. El paciente se va a distender, se va a llenar de gases, va a empezar a vomitar, se puede aspirar y después hasta morir. Ten mucho cuidado. Siempre con la dieta en las posoperadas, más no en los partos normales. Algo que quiero que ustedes recuerden siempre. Recuerden que las puérperas, que una puérpera en general, no es una enferma. La puérpera es una mujer sana. Ha dado a luz, simplemente. Ahora, ¿hay algunas puérperas que se pueden enfermar? Sí, se pueden enfermar. Le puede dar una neumonía, le puede dar una fiebre tipo E, le puede dar una hepatitis, puede pasar cualquier cosa. Sí, se pueden enfermar. Se pueden complicar, por supuesto, pueden complicarse. Puede, puede formarse un hematoma, puede haber una hemorragia, puede haber una discencia, puede haber retención de tejido intrauterino, etcétera. Puede complicarse, entonces nosotros hay que estar atentos de eso nada más. Pero en líneas generales, las puérperas son normales. Menos riesgos son las de parto normal, más riesgos son las operadas, porque ahí ha habido manipulación de vísceras, uno ha entrado al abdomen, ¿no? Ha sangrado mucho más, hemos tenido que cortar el útero para sacar al niño. Entonces, hay que tener, digamos, mayor cuidado en las posoperadas, en las puérperas que han sido poscesáreas, tanto en el manejo de la dieta, en el manejo de la herida operatoria, en el manejo de antibióticos y en el manejo de analgésicos. Todo eso va a variar. Recuerden que después del parto la paciente va a sangrar y uno de los grandes problemas es que puede quedar con anemia, ¿no? Y ustedes van a encontrar que la hemoglobina muchas veces está baja, ¿no? Entonces, si la hemoglobina está entre 9 y 11, nosotros damos hierro por vía oral nada más. Si está entre 7 y 9, ponemos hierro endovenoso, hierro sacarato. Cuando es menos de 7, sí ponemos transfusión. Pero normalmente, miren, como el exceso de agua, o mejor dicho, durante el embarazo, hubo un incremento del volumen plasmático, incremento del agua dentro de la sangre. Entonces eso hizo que la sangre se diluya y hubo una anemia, ¿no es cierto? Una anemia, digamos, fisiológica del embarazo. Después del parto, todo ese exceso de líquido se va a eliminar. Entonces, la sangre nuevamente se va a empezar a hemoconcentrar. Si ustedes encontraron una anemia en el puerperio inmediato, ustedes ven que en la semana ya se ha casi normalizado. En el mes está normal ya la hemoglobina, a veces sin darle nada. Pero siempre es mejor darle un poco de hierro para que tenga mayores reservas, ¿no? Pero piensen eso, la anemia no es tan, digamos, tan preocupante, ¿no? Después del parto, porque eso se va a ir normalizando en la medida que la sangre se hemoconcentre. Los leucocitos, ustedes los van a encontrar incrementados, ¿no? Normalmente en el puerperio, los leucocitos suben
a 15.000, 18.000, 20.000, normalmente. En algunos casos extremos puede llegar hasta 30.000, ¿no? Pero eso va a ir, normalizándose durante el puerperio. Hay elevación del fibrinógeno plasmático y los demás factores de coagulación. Ustedes saben que el organismo se prepara para una hemorragia posible que puede haber durante el parto. Entonces, por eso es que se eleva todos los factores de coagulación. Si no hay habido desangrado ni nada de eso, todavía eso se mantiene durante una semana y luego se va normalizando. Todos los niveles de fibrinógeno, de los factores, todo se normaliza ya en el puerperio. Que todo estuvo preparado pues para, digamos, combatir una hemorragia si ésta se producía durante el parto. ¿Cuál es el manejo? El puerperio inmediato, que ya le dije que es el de mayor riesgo, son las 2 horas que siguen al alumbramiento, ¿no? Ese es el mayor riesgo. ¿Por qué? Acá es cuando la paciente se muere, en el puerperio. Casi no se muere en el embarazo, casi no se muere en el parto, se muere en el puerperio. Entonces estas 2 horas son fundamentales. La paciente que ha dado a luz en sala de parto no se debe mover de ahí, se queda ahí 2 horas más para controlarla, ¿no? No se le da de comer, la tenemos en observación esas 2 horas, está en reposo absoluto y hay que controlarle sus signos vitales, presión, pulso, temperatura. Hay que ver su aspecto general, coloración, el globo de seguridad del pinar, que el útero esté bien contraído, ver si está sangrando o no. Normalmente en esta etapa, muchas veces si la paciente está sangrando, se le pone oxitocina 20 unidades, ¿no? En caso de que comenzara a sangrar, incluso. ¿Cuándo se pasa a hospitalización? Cuando después de 2 horas todo está normal. Si el útero está contraído, no sangra nada hacia el exterior, la paciente está con buen aspecto, ¿no? Su presión, pulso, todo está normal. Entonces termina esta etapa del puerperio inmediato y pasa a la segunda etapa, que es el puerperio inmediato. No se va a su casa de sala de parto, se queda ahí 2 días en hospitalización para seguir monitorizándola, ¿no? Esta vez las funciones biológicas. Recuerden que a veces, después de un parto, en el puerperio inmediato, y a mí me ha pasado, ¿no? De que ya le atendí el parto, ya suturé, revisé, y todo estaba bien, aparentemente. Pero le hice la sutura, todo, no estoy haciendo el resumen de la historia, y de repente la paciente me dice: doctor, quiero pujar. ¿Cómo va a pujar si ya dio a luz? ¿Quiere pujar? Yo recuerdo la primera vez que me pasó eso, no estaba solo, yo era residente, primer año. Entonces, automáticamente yo me puse los guantes y me acerqué a la paciente, ¿no? Y la encontré pálida, fría, la toqué, o sea que estaba fría, sudorosa. Le toqué su pulso, filiforme. Dios mío. Miré, el útero estaba contraído y no sangraba nada hacia afuera. Entonces le hice un tacto. ¿Qué encontré? Se estaba produciendo un hematoma. O sea, yo había hecho la sutura, pero no había hecho una buena hemostasia. Entonces había comenzado a formar un hematoma. Y ese hematoma era grande, era como de unos 15 centímetros más o menos. Comprimía la ampolla rectal. Estaba comprimiendo el hematoma. Entonces, esa compresión le producía pujo a la señora. Felizmente la señora avisó. Entonces la veo y ahí la pasé a sala, abrí la episis, corté el hematoma, abrí la episis, todo, liberé todo, vi el tejido y vi de dónde sangraba. Con eso saqué todos los coágulos, todo lo dejé limpio. Y ahí sangraba en algunos puntos, ¿no? Entonces, le hice hemostasia y volví a cerrar todo. Listo. Cuando ya uno entra así en un hematoma, mejor es poner ya no una sutura continua, sino puntos cruzados transfixiantes para hacer una buena hemostasia. Y tienes que agarrar todo el tejido, mucoso y submucoso, no dejar espacio muerto, porque si no ahí se acumula la sangre. Entonces, siempre que una paciente le digan que quiere empujar, tengan mucho cuidado, ¿no? También me pasó una vez, pero eso fue algo insólito. Era una paciente que había atendido el R1, yo era R3, voy a hacerle parto.
y la encuentro a la R1 que ya había terminado de atender un parto. La tenía en la camilla. Y le dije ella, doctor, si es una pacientita que lleva de luz, que no sé qué, no sé cuánto, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y la señora me dice, doctor, quiero pujar. Pucha, dije, me imaginé yo, otro hematoma. Entonces me acerco. Oye, el útero estaba grande, crecido. ¿Qué cosa le digo yo? Me pongo un guante. Había otro niño dentro. ¿Pueden creer? O sea, la residente había atendido un bebé que felizmente eran de diferente placenta. Y yo había sacado la placenta y todo, y había dejado otro niño dentro. Increíble. Entonces digo, uy, acá hay otro niño. Ya la tuvimos que regresar y atender el parto del segundo bebé, ¿no? Entonces estas anécdotas sirven de experiencia, o sea, para que ustedes se nutran de estas experiencias, de lo que puede pasar en el puerperio inmediato. Puede ser que no hayan salido los dos niños, puede ser que se esté formando un hematoma, a pesar de que ustedes no ven que la señora está sangrando hacia afuera, pues está sangrando hacia adentro, y la paciente se comienza a chocar, y está sangrando para adentro. Lo más frecuente es un hematoma, es decir, el hematoma es en la zona vaginal, ustedes lo van a ver, ven ahí el hematoma, pero a veces el hematoma es hacia adentro, hacia el piso de la pelvis. Ustedes no lo pueden palpar, lo único que notan es que la paciente se está chocando, entonces la paciente está sangrando, hay que entrar arriba y abrir y buscar de dónde sangra. De repente es el útero que se rompió, o si ha sido una cesárea anterior, dehiscencia de la sutura anterior, pueden pasar muchas cosas. Siempre hay que estar atentos. La etapa de puerperio no es juego, se dice, ya terminó el parto, ya, no, ya se acabó el parto. No, las 2 horas que siguen el parto son las más importantes, porque ahí es cuando se complica y se muere. Tengan presente siempre eso, no lo olviden nunca, las 2 horas que siguen el parto. Por eso algunos autores, les repito, ¿no? Consideran como el cuarto periodo del parto, para que no abandonen ustedes a su paciente. Todavía no ha terminado el parto, dice, controlen las 2 horas. Y si va a sangrar, ahí se van a dar cuenta. Bien. Contra muertos, porque primero cayó Brasil. A ver, ¿quiénes están haciendo bulla ya? Guamán, Morbelli, ¿quién es el que está hablando? Cuando tengan cuidado, no estén abriendo su micrófono, porque interrumpen la clase. En el puerperio inmediato, yo le dije acá el riesgo es mediano, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer esos días en que la paciente está hospitalizada? ¿Por qué la dejo ahí 2 días? Si es un signo vital de presión, pulso, temperaturas, todo normal. Bueno, eso hay que seguir controlando, pero además hay que ver de que recupere sus funciones biológicas, que la paciente camine, que duerma, que orine, que defeque, que coma, que beba, o sea, recupere todas sus funciones biológicas. Si después de 2 días ya la paciente se levanta, va al baño, come y todo lo demás, y sus signos vitales están normales, y pasan 2 días, entonces termina el porpero inmediato ya hospitalario, digamos, y el riesgo a partir de ese momento es muchísimo menor. Ya las posibilidades de que se complique ya son mínimas. Todavía tiene riesgo de complicarse, pero ya es mucho menor. Ustedes tienen que decirle los signos de alarma y le dan de alta para que vaya a su casa. Si, señora, si le viene hemorragia, le viene fiebre, comienza con vómito, etcétera, usted tiene que regresar por emergencia. Y si no, ya viene a su control por operar por consultorio externo. Estas funciones biológicas entonces son fundamentales, ¿no? ¿Cuándo se debe levantar la paciente? Cuando un parto es normal, a las 6 horas. Cuando es una posoperada, a las 24 horas, ¿no? Siempre hay que instruir a la paciente también sobre su higiene, ¿no? El baño diario. El paciente se puede bañar normalmente, así sea operada, cesárea, se puede bañar. Su higiene perineal, hay que tener el perine bien limpio, cambiarse de toalla o de pañal cada vez que se moje y no estar ahí horas de horas con el mismo pañal, pues eso produce pues mal olor, ¿no? Lavarse las manos antes y después de lactar, eso es fundamental. El uso permanente de brasier para que no se descuelguen las mamas, ¿no? Y es conveniente, pues, informarse sobre la aparición del ritmo intestinal, ¿no? A veces algunas mujeres no defecan, primero porque no han estado comiendo, ¿no? Y segundo, porque a veces hay estreñimiento por el hierro que están tomando, ¿no? O por el tipo de dieta. Entonces hay que ayudar a la paciente para que
defequen. Si no pueden defecar, entonces ustedes le agregan, pues, una lactulosa, ¿no? Que va a ayudar a que elimine esos purgantes que se dan, eso está contraindicado, ¿no? Laxantes, purgantes, pues eso hacia la leche y le va a producir diarrea al bebé. Entonces no dan laxantes, purgantes menos, de lo que se le da es lactulosa. Si con lactulosa no puede defecar, entonces ustedes pueden poner un supositorio de glicerina. Pues ponen un supositorio y la paciente hace su deposición. Si con eso no puede, a veces vienen puérperas que tienen una semana de haber dado a luz y no pueden defecar. Ustedes le pueden poner incluso un enema evacuante, ¿no? A veces ustedes hacen un tacto rectal y hay un fecaloma y que a veces hay que extraerlo manualmente, no hay forma de sacarlo, es una piedra que tienen ahí dentro y es doloroso y fastidioso para la señora, ¿no? Todo eso puede pasar en el puerperio. Y ustedes tienen que pensar que puede suceder cuando ustedes tengan una puerpera, sobre todo cuando estén en su serum y cómo manejarlo. En el puerperio tardío, ya le dije, ahí el riesgo es menor, ¿no? Son 40 días. Entonces, una de las cosas que las puérperas le van a preguntar cuando salen de alta, al segundo día, es cuándo reinician su vida sexual. Normalmente la vida sexual se debe reiniciar terminado el puerperio. 42 días después del parto ya reinicia su vida sexual, pero es muy difícil llegar hasta esa fecha, ¿no? Normalmente las parejas reinician antes. Yo me acuerdo cuando era residente, los psicólogos hicieron un estudio en todas las puérperas o en la ex puérpera para saber cuándo habían reiniciado su vida sexual. Y ellos encontraron como promedio el día 25 después del parto. O sea, 25 días, 3 semanas después del parto, ya reiniciaban su vida sexual. Ya no llegaban hasta las 6 semanas, ¿no? Iniciaban antes. Entonces siempre hay que explicarle los riesgos a los pacientes. Siempre hay que darle un suplemento vitamínico a la señora, darle calcio sobre todo, porque la paciente va a lactar. Y si la señora no está tomando calcio, la leche va a jalar el calcio de los huesos. Y la señora después, con el tiempo, va a ser osteoporosis. Sobre todo esas señoras multíparas que han tenido 3, 4, 5, 6, 7 hijos y nunca tomaron calcio en la lactancia, después con el tiempo hacen osteoporosis. Sus huesos van quedando desmineralizados, ¿no? Entonces siempre hay que darle calcio, eso es bueno. Recuerden que en una puérpera no se les recomienda hacerse baños en tina, pues. Está sangrando, está sudando mucho, en tina no, nada de jacuzzi, ni piscina, nada de eso. Mejor es la ducha, ¿no? Las relaciones, ya le dije, evitarlas en el puerperio. El ejercicio al comienzo es suave y se va haciendo progresivo. Yo le dije, hay gimnasia para puérperas, para fortalecer los músculos que están flácidos, pues, ¿no? Sobre todo los músculos de la prensa abdominal. Algunos dicen, doctor, ¿puedo usar faja? Entonces, sobre todo la faja en las posoperadas, porque eso le da mayor seguridad, ¿no? Los primeros días, cuando el paciente está hospitalizado y recién la han cortado, tienen menos de una semana, pueden usar su faja. Más que les sirva para algo, psicológicamente les da seguridad, ellos pueden levantarse, hacer sus cosas porque están con su fajita y que les va a ayudar. En una operada, en la puerpera normal no es necesario. Puerpera normal, su calzón faja, son unos calzones altos hasta el ombligo, que son medio elásticos y que le van a comprimir bien la zona abdominal, ¿no? Entonces ya no se les va a ver panzonas, van a ir recuperando poco a poco su figura, ¿no? Figura. Son fajas tubulares, eso cuando sea necesario. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es el puerperio patológico. Lo que hemos visto es el puerperio normal, o sea, esta etapa de regresión de los cambios, ¿no? Que el paciente vuelve a su estado normal antes de embarazarse. Ese es el puerperio, que dura aproximadamente 42 días. Pero a veces en esta etapa de regresión de cambio, a veces se complica la señora.
La complicación más frecuente es la infección, como vamos a ver ahora. Fundamentalmente a eso nos vamos a dirigir, ¿no? La hemorragia es en el puerperio inmediato. Fundamentalmente la hemorragia es en las primeras horas. Ya y en los siguientes días, la infección. En las primeras horas, hemorragia. En los siguientes días, infección. Pero ojo, ojo, mucho cuidado. También puede haber hemorragia tardía. No siempre es en las primeras horas. A veces hay pacientes puérperas, incluso hemos tenido pacientes con 2 semanas de puerperio que han venido sangrando. No me acuerdo de una paciente que, sobre todo esas pacientes que son posoperadas, se hacen una dehiscencia de la, de la herida operatoria en el útero y comienzan a sangrar. Entonces se infectan y no hay forma de parar eso y uno termina sacándoles el útero para poder parar la hemorragia. Hay que tener cuidado, pero eso no es lo normal, no es lo frecuente, eso es algo que puede pasar. Vamos a ver ahora lo más frecuente. Primero, vamos a empezar por las hemorragias, ¿no? Las hemorragias que se presentan en el posparto inmediato. ¿Qué es la hemorragia posparto? Creo que ustedes tienen un seminario, tienen una práctica sobre la hemorragia posparto. Entonces, rápidamente vamos a mencionarla, ¿no? Entonces, la hemorragia posparto se presenta inmediatamente después de la salida de la placenta, ¿no? Y hasta las 2 horas siguientes del parto, o sea, puerperio inmediato. Estos son los cuadros más graves que se presentan en el parto y ponen en peligro la vida de la madre. Recuerden que de todas las causas de muerte en obstetricia, o sea, las muertes en obstetricia se denominan muertes maternas o mortalidad materna. La muerte materna es la muerte obstétrica. Entonces, la causa número uno en el Perú es la hemorragia. En segundo lugar, la hipertensión inducida por el embarazo. Y en tercer lugar, la infección. Acá en Lima, en primer lugar, está la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Por qué? Porque como hay hospitales, hay operaciones, bancos de sangre, entonces la hemorragia ha ido disminuyendo. Pero en las zonas rurales, donde no hay banco de sangre, donde no hay sala de operaciones, donde los pacientes dan a luz en su casa, ¿no? Atendidos por comadronas, por curiosas, y esas señoras hacen una tonía y se mueren, y no hay sangre. Entonces, sigue siendo la principal causa de muerte en el Perú, sobre todo en las zonas rurales. Ustedes que se van a ir al Perú, depende de dónde les toque, y les van a llamar, doctora o doctor, ¿no? Un médico serumista, por favor, venga a mi casa. A mi esposa le ha dado sobreparto, mire el esposo, y lo llevan a la casa. No tienen cómo transportarla al centro de salud, ustedes van. Y cuando llegan encuentran un mar de sangre, ¿no? Le ha dado sobreparto. Ahí, ¿quién le ha atendido? La curiosa, la comadrona le atendía. Y ahora ustedes van a tener que solucionar esa hemorragia. Si no saben cómo, se va a morir la paciente. Porque no hay banco de sangre. Ustedes, la primera medida cuando uno tiene una hemorragia, la primera medida es detener la hemorragia. Yo tengo que detener la hemorragia. Si no tengo con qué, con masaje. Meto mi mano dentro de la vagina y comprimo ahí el útero y lo masajeo. Y si es necesario, lo tengo que hacer el tiempo necesario para que no sangre. Y si la tengo que evacuar, me voy con la mano ahí comprimiendo para que la paciente no sangre hacia el sitio donde yo la quiera referir. Si ustedes quitan la mano, comienza a sangrar. Entonces, mucho cuidado. Entonces, acá es donde se mueren más las pacientes en el puerperio. Se admite, o sea, que se considera una hemorragia cuando pierde más de 500 mililitros, ¿no? Es una hemorragia leve. Moderada está alrededor de 1000. Y hay una severa o grave ya cuando pasa de litro, ¿no? La paciente que está sangrando un montón después del parto. Normalmente después del parto, la paciente debe sangrar normalmente 250 mililitros, o sea, un cuarto de litro, eso es lo normal. Si sangra el doble, si sangra los medio litro, ya es hemorragia. Tengan presente eso. Si sangra más de un litro y medio, ya está chocada la paciente. Recuerden que de todos los partos, va a tener una incidencia de 5 al 8% de las pacientes que van a atender ustedes, le van a hacer una hemorragia.
Entonces, la adecuada asistencia del alumbramiento, o sea, el alumbramiento dirigido que les mencioné yo en la clase anterior es bien importante, ¿no? ¿Cuál es el alumbramiento dirigido? Poner 5 unidades de oxitocina intramuscular una vez que el feto sale. Eso es fundamental. Segundo, hacer la maniobra de Brown. Y tercero, hacer masaje uterino. Con esas tres medidas, que es el alumbramiento dirigido, la hemorragia postparto va a disminuir notablemente, o sea, notablemente. Eso es importante. Recuerden siempre de revisar bien la placenta, porque a veces se queda un pedazo de placenta dentro de la cavidad uterina y esa va a ser una causa también de sangrado, ¿no? Entonces hay que extraer esos restos placentarios, que es un legrado. Y recuerden también que puede ser producto de una lesión, de un desgarro. Pero lo más frecuente, ¿cuál es? Recuerden ustedes las 4 T. Para acordarnos de las causas de la hemorragia postparto, hay una mnemotecnia de las 4 T. La primera T se refiere al tono, ¿no? Y la primera T la digo porque es la más frecuente. Está más o menos entre el 70 al 80% de los casos de hemorragia postparto es una atonía uterina. A veces no es atonía, es hipotonía uterina. O sea, el tono no es... Atonía es cuando no hay nada de tono. Eso es grave. Pero a veces se pierde el tono, no totalmente, pero la paciente está sangrando. Eso es lo más frecuente. Cuando ustedes le llamen y les dicen, acaba de dar a luz la señora y está sangrando, entonces ustedes piensen en lo más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente? La atonía uterina o hipotonía uterina. Eso es lo más frecuente. ¿Y a qué se puede deber esa atonía? A veces cuando el útero ha estado sobredistendido porque ha sido macrosómico, embarazo múltiple, ha sido polidráneo, ¿no? Entonces esos úteros que están sobredistendidos después del parto van a empezar a sangrar. Las pacientes que tienen muchos hijos, o sea, grandes multíparas, tienen 7, 8, 9 hijos, con seguridad que esa señora te va a hacer una atonía, una hipotonía uterina, tú tienes que ir preparado. Cuando el parto ha durado demasiado, el parto ha durado pues, 15 horas, 18 horas, 20 horas ha durado el parto prolongado. Y esa señora te va a hacer una hemorragia postparto, también te va a hacer una atonía uterina, ¿no? Si la paciente es portadora de miomas, ¿no? O cuando ha habido una cesárea donde se han manipulado demasiado el útero, esas pacientes van a sangrar. Si el parto ha sido precipitado demasiado rápido, también te va a hacer una hemorragia postparto. Entonces ustedes tienen que adelantarse, o sea. Y si ustedes están en el serón y encuentran que es un embarazo múltiple, inmediatamente refiéranlo. No se queden. Si es cesárea anterior, si es un embarazo múltiple, si es un macrosómico, si tiene poligrano, si es una gran multípara. Entonces, gran multípara es más fácil el parto. Sí, es más fácil el parto para que salga el niño, pero después para que se contraiga el útero, ahí va a ser logrado. Y si no sabes cómo detener la hemorragia, se te va a morir la paciente, sobre todo si no hay banco de sangre. Entonces hay que prevenir esto antes de que se presente. Es más, existe un medicamento para prevenir la hemorragia en este tipo de pacientes de riesgo, ¿no? Que es la carbetocina. Se aplica una ampolla de carbetocina en estas pacientes, ni bien sale el niño, sale la placenta y le ponen usted la carbetocina y va a contraer el útero como piedra, y eso demora pues más de 24 horas esa contracción. Y es muy bueno para la prevención, pero una vez que ustedes ven que la paciente ya está sangrando, ya se desató la atonía, está en plena hemorragia y ya la carbetocina no le va a hacer nada, no va a detener el sangrado. Antes que se presente la hemorragia se pone la carbetocina. Es mucho mejor que la oxitocina para prevenir la hemorragia. En cambio, cuando ya está sangrando, entonces hay que dar ya oxitocina, misoprostol, ergometrina, etc. Entonces, la atonía es la primera causa. Es lo primero que ustedes tienen que buscar. Cuando está sangrando, inmediatamente a tocar el útero y van a encontrar un útero totalmente flácido, elevado por encima del ombligo, flácido. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Van a hacer su masaje, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes van
La paciente está sangrando y van y tocan el útero pensando que es una atonía, pero el útero está bien contraído, o sea, no es atonía. ¿Qué cosa hay? Un desgarro del canal, ¿no? Es un menos 15%. De algún lugar del canal, del segmento, del cuello, vagina, perineo, pues está sangrando de ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Revisar. Una vez que revisan, suturan, ¿no? Las laceraciones pues tienen una incidencia más o menos, una frecuencia del 15% de las hemorragias, mucho menos. O sea, si el útero está contraído, la señora está sangrando, tienen que revisar el canal. Lo hacen normalmente con valva. Ven ahí si se ha desgarrado en alguna zona y lo suturan. No hay otra forma. O sea, no tengo cómo suturar, doctor. Ya ponle un tapón, pues agarra dos veces y taponela y deriva el taponamiento se puede hacer, o sea, cuando uno quiere derivar, ¿no? Cuando es el sangrado uterino, ustedes pueden usar el balón de Bacri. Si no tienen balón de Bacri, taponenla con gasa. Yo lo he hecho es con gasa. Rellenas el útero de gasas y la evacúas. La refieren, ¿no? Es una forma, o sea, de poder derivar a la paciente, referirla, cuando no tienen los medios ustedes para contrarrestar la hemorragia. A veces es muy difícil de manejar cuando no tiene uno los medios, ¿no? Acá en este caso, pues, la sangre va a ser pues, roja, rutilante, y la hemorragia, a diferencia de la atonía que es por bocanada, porque el útero se contrae, se relaja, se lo estimula, se contrae y después vuelve a sangrar por bocanada. En cambio, en la laceración, la hemorragia es permanente, continua. Sangre, 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 y no para el sangrado, no para. Eso es característico. Y es sangre roja, viva, ¿no? Rutilante. También puede ser la causa la retención de restos. O sea, sale la placenta y se queda un pedazo, un cotiledón aberrante, dejaron algo ahí. Entonces eso también va a ocasionar sangrado, se comienza a desprender y ya salió la placenta, ni la revisaron, la desecharon. Y no se dieron cuenta que un pedazo de placenta se había quedado adentro. Entonces la paciente comienza a sangrar. Ustedes piensan que es atonía, pero el útero está bien contraído, no es atonía. Entonces revisan canal, dicen, no hay laceración, revisan y no hay ningún desgarro. Pues la paciente sigue sangrando. Entonces hay algo adentro. Entonces, ¿qué hacen? Un escobionaje, ¿no? O un legrado, meten una legra o una féster y comienzan a evacuar el contenido que pueda haber. Solamente así le van a parar el sangrado. No hay otra forma, ¿no? Entonces, la primera T era de tono. La segunda T es del trauma, los desgarros. La tercera T, tejido placentario, ¿no? Y la cuarta T son los trastornos de coagulación, o sea, trombina, ¿no? Trastorno de coagulación. Ya este es menos del 1%. Los pacientes pueden sangrar por problemas de coagulación si hacen pues un CID, ¿no? De repente tienen una púrpura trombocitopénica, alguna enfermedad hematológica, pero eso es más raro, ¿ya? Eso ya por descarte, ustedes descartaron todo, entonces lo más probable es que sea un trastorno de coagulación, pero como le digo, ese es menos del 1%. No piensen ustedes, después que descartaron el resto, lo primero que piensen ustedes es que se trate de una atonía. Y la primera T. Y si no es atonía, desgarro. Y si no es desgarro, retención de restos. Y si no es ninguno de esos tres, recién empieza un problema de coagulación. Y ahí eso ¿cómo lo van a tratar? Reponiendo el factor, ¿no? Si fibrinogen, hay que poner sangre, o crioprecipitado, o plasma fresco, etcétera. Van a hacer el manejo de la coagulación con la administración pues, de los factores que falten, o digamos, de repente una plaquetopenia, tienen que poner pirío o firinógeno, o sangre total, lo que sea necesario para poder manejar el trastorno de la coagulación. La conducta obstétrica siempre, ya le dije, es la prevención. Cuando ustedes encuentren una paciente que tenga riesgo de hacer atonía, mejor deriven, no traten de cargar con el muerto. El manejo del alumbramiento es lo más importante. Siempre el alumbramiento dirigido para que sangre menos. Como norma general siempre debe revisarse el canal del parto, ¿no? Y la cavidad uterina cuando ustedes
Han encontrado una hemorragia que con el útero contraído, como le he dicho en Hernández, ¿no? Pero es la segunda causa de frecuencia, ¿no? En caso de atonía, de que sea la compresión, el masaje uterino, administrado oxitóxico, da por misoprostol, prostaglandina E1 por vía transrectal. Y si no se soluciona, ustedes ya le dieron oxitocina, ergometrina, prostaglandina, nada, y no para el sangrado. En caso de una atonía, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abren el abdomen, le ponen oxitocina 30 unidades en cada cuerno y hacen masaje directo del útero. A veces con eso se contrae. ¿Ah? Si no se contrae, tienen que empaquetar el útero, hacer la técnica de Benlich, ¿no? Que es la que más se usa, ¿no? A veces pueden ligar las arterias uterinas, ¿no? Las hipogástricas, que ya es un poco más trabajoso, al final terminar en histerectomía cuando no se puede controlar la hemorragia, pues si no controlan la hemorragia, la paciente se va a morir. El último recurso es ya sacarle el útero, pues. Ya con eso ya de todas maneras va a parar la hemorragia. Es el último recurso en una atonía, ¿no? Normalmente, miren, la mayoría de, de hemorragia de hipotonía uterina, por hipotonía uterina mejoran con el masaje y con el uso de oxitóxico. La gran mayoría. Ahí está eso. Si no, ya pues sala de operaciones. Eso lo hace normalmente el médico especialista. Recuerden que los desgarros tienen que ser prontamente diagnosticados y suturados. Antes que en la misma epicio, usted tiene que suturar los desgarros, ya después hace su, su epicio, ¿no? No importa, o sea, la longitud. A veces hay desgarros pequeños que no sangran nada. Eso ni lo suture, solito va a cerrar. Un desgarro de primer grado que se ha desgarrado la mucosa vaginal y no sangra, déjenlo así, solito va a cerrar. En 3 días ya cerró, solito. Pero cuando está sangrando, obligatorio hay que poner punto, hay que suturar. En caso que la hemorragia continúe, hay que pensar en la presencia de una coagulopatía, pues, ¿no? Pero al último, después que ya ustedes descartaron todo, ¿no? Comienza a sangrar ya no solamente de abajo, comienza a sangrar de todos sitios, donde tiene el suero, donde la han punzado, comienza a sangrar de todos sitios. Entonces ahí tienen que hacer un perfil de coagulación para ver qué está fallando, ¿no? Las plaquitas, tipo de protombina, tipo de tomoplastina, fibrinógeno, etcétera. Tienen que medir todo eso y lo que esté alterado hay que reponerlo. Muchas veces el tratamiento, a veces uno ni espera a que vengan los resultados del laboratorio, actúa, lo importante es que la paciente no se desangre, ¿no? Siempre es tener presente la transfusión de plasma fresco y sangre total, ¿no? La sangre total le ponen todo, pues, eso es lo mejor cuando no saben de qué se trata. Usted no sabe qué será, plaqueta, fibrinógeno, le ponen sangre total. De lo contrario, se da específicamente lo que necesita, nada más. Esos para casos extremos, ¿no? Recuerden que el éxito en el control de la hemorragia va a estar directamente relacionado a la prontitud con la que igual ustedes actúen para hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Eso es fundamental, tiene que ser lo más rápido posible. Hay otros procesos hemorrágicos como la púrpura trombocitopénica idiopática, que si no eran conocidos con antelación pueden confundir en casos de hemorragia, ¿no? Como ustedes tienen pacientes con púrpura, tengan presente que esa paciente va a sangrar en el parto. Entonces tienen que adelantarse. Siempre hay que prevenir. Bien, eso en cuanto a las hemorragias, le he dicho rápidamente ese resumen, pero recuerden que ustedes tienen creo otra clase sobre hemorragia postparto o un seminario, no recuerdo bien. Ahora vamos a ver la otra complicación del puerperio, que es la infección, la llamada fiebre puerperal. Es un proceso séptico originado sea en el aparato genital femenino o en otro foco, ¿no? Que se puede no solamente ser localizado, sino incluso se puede generalizar y se va a manifestar en el puerperio a partir del segundo día hasta el 10º. Y se caracteriza ¿por qué? Por un aumento de la temperatura de 38 grados o más y que se repite por lo menos durante 2 días consecutivos. Recuerden eso.
tiene fiebre entre el segundo y el 10.º día, y se repite durante 2 días consecutivos, por lo menos, puede repetirse 3, 4, 5 días, y esa es una fiebre puerperal. Siempre la temperatura es mayor de 38 grados, y se repite. Cuando ustedes encuentran eso en una puérpera, que su diagnóstico está hecho, fiebre puerperal. ¿Y a qué se debe? Se debe a una infección. No hay otra cosa que produzca fiebre puerperal. Es diferente el sangrado que les mencioné, ¿se acuerdan las primeras 24 horas que producía escalofrío, febrícula, por absorción de detritus? Y eso es fisiológico, eso ya no se repite. También el aumento de temperatura que se da cuando va a caer la leche, también alrededor de 38 grados, poco menos, y no se repite tampoco, es cuando le cae la leche. Aumentó la leche, cayó la leche y viene ese aumento de temperatura. Pero acá no, acá sí se repite. Comienza a repetirse la fiebre todos los días y es más de 38. A veces puede ser 39, 40. Y a ese es patológico. Ahí hay una infección puerperal. Y ustedes van a tener que buscar cuál es el foco para poder tratarlo, ¿no? ¿Cuáles son los posibles focos? No les voy a decir por orden de frecuencia, sino por orden de importancia, ¿no? La endometritis es uno de los focos. No es el más frecuente ahora. En su tiempo, hace unos años, hace 30, 40 o 50 años, este era el más frecuente. Pero ahora ya con las nuevas técnicas de la atención del parto y todo lo demás que se hace ahora, ¿no? La cesárea y todo, ya la endometritis ha disminuido muchísimo su frecuencia. Pero es sí importante porque puede llevar a la muerte a la paciente. Eso es el más grave. La endometritis puede producir una sepsis, una septicemia, un shock séptico y muerte a la paciente. Mucho cuidado, ¿no? Recuerden que una endometritis se va a dar por factores predisponentes, con ruptura prematura de membranas. Si ustedes atienden un parto a una paciente con ruptura de prematura de membranas, deben administrar antibióticos. Si no dan antibióticos, corren el riesgo de que haga una endometritis, ¿no? Los partos por cesárea tenían más riesgo, aunque ahora ya no tanto, ¿eh? Antes sí, las cesáreas tenían más riesgo de hacer endometritis, pero ahora ya las cesáreas también todo ha mejorado, o sea, las operaciones ya no se ve tanta endometritis. Los partos prolongados, o sea, partos vaginales prolongados, en horas, ¿no? Y que le están haciendo tacto a cada rato. Eso sí, eso es muy frecuente, ¿no? Cuando ha habido heridas, desgarros y otras lesiones en el canal del parto, eso se infecta, puede infectar el endometrio, ¿no? Cuando ha habido una isquemización posparto del útero, o sea, le ha llegado poco, poco sangrado al útero, el útero se vuelve isquémico porque se desgarró, hubo una rotura uterina, entonces tiene gran riesgo de infectarse, ¿no? Cuando, cuando ha habido retención de restos placentarios, también. Un factor frecuente, mire, yo hice un estudio en los años 90 y tantos sobre cuáles eran los factores de riesgo que se asociaban a endometritis, ¿no? Y busqué factores preoperatorios, posoperatorios, intraoperatorios, y el factor que de todas las pacientes que investigué, que más se relacionaba, que más se repetía, que más se relacionaba con la endometritis, era la anemia. Todas las pacientes que hacían endometritis, todas eran anémicas. Eso era algo común. Entonces hay cierta relación entre anemia e infección, ¿no? Pero también pacientes obesas, con diabetes, con deficiencias nutricionales, también son proclives a infectarse, ¿no? Entonces los gérmenes, ustedes ven aquí una serie de gérmenes que pueden producir endometritis, ¿no? Algunos más frecuentes que otros. ¿Cuál es la clínica? Lo principal va a ser la fiebre. El paciente va a tener temperatura alta, mayor de 38, 39 grados, ¿no? Y esa fiebre se va a presentar en forma éctica, en agucas. Sobre todo se presenta todas las noches. Y se acompaña de escalofríos. Hay taquifignia, ¿no? Los loquios van a ser fétidos, malolientes. Ahí sí no es por higiene. Son loquios a veces purulentos, a veces lo que baja es pus, ¿no?
y el mal olor es característico. La paciente se va a quejar también de dolor abdominal, en hipogastro, en fosas ilíacas, en la zona donde está el útero. Es un útero doloroso que va a estar subinvolucionado. Van a empezar a pasar los días y el útero no, no regresiona, no disminuye de tamaño, sigue elevado. Es un útero grandazo, doloroso, con loquios malolientes. La paciente está con fiebre, malestar general. Entonces, eso nos indica que es una endometritis, ¿no? Si ustedes no le dan el tratamiento adecuado, esto se va a incrementar, puede formarse una tromboflebitis séptica, puede haber una septicemia, un shock séptico que puede matar a la paciente. Antes con shock séptico la mayoría de pacientes se morían, ahora ya felizmente con la venida de nuevos antibióticos, la aparición de los inotrópicos, el manejo de UCI y todo lo demás que hay ahora, ya las pacientes con shock séptico ya no se mueren, ya, o se mueren muy poco, a diferencia de lo que era hace 30 años. Un paciente con shock séptico, ya sea por aborto, ya sea por se morían en su gran mayoría. No teníamos pues, las herramientas para manejar este tipo de complicación, ¿no? Entonces ahora ya las endometritis se han reducido al mínimo, pero ustedes tengan presente que eso se puede presentar y es el cuadro más grave de infección en una puérpera, la endometritis puerperal, ¿ya? Y esas son las características clínicas que ustedes deben buscar y reconocer. El tratamiento, el paciente tiene que estar hospitalizada, en reposo, hay que corregir todos los factores maternos que estuvieran alterados, hay que reponer la volemia, si está anémica hay que darle sangre, ¿no? Ponerle sangre, hacer estudios, hemocultivo, antibiograma para tratar de encontrar el germen que está ocasionando la infección. Se hace un cultivo de secreción de los lóculos o un hemocultivo, ¿no? Hay que administrar antibióticos de última generación, ¿no? Normalmente tratamientos triples, ¿no? Se da una cefalosporina, un aminoglucósido y clindamicina. Esas tres de la cefalosporina pueden dar cefazolina, 1 gramo cada 6 horas. Amicacina, también se puede dar 500 cada 12 o 1 gramo diario. Y clindamicina, 600 miligramos, todo endovenoso, cada 8 horas, ¿no? Entonces es un buen tratamiento triple. Si hay hecho séptico, ya van a utilizar meropenem, vancomicina, que ya son ahorita los antibióticos más potentes que existen actualmente en UCI, ¿no? Pues ya para los casos más graves. Pero normalmente una endometritis que no está haciendo pues shock séptico ni nada de eso, con este tratamiento simple, triple, se mejora, ¿no? Hay que mantener este tratamiento hasta que la paciente se encuentre febril, por lo menos durante 48 horas. Si ustedes administran un tratamiento antibiótico durante 3 días y la fiebre no cae, cambien de antibiótico, no está haciendo efecto el antibiótico. No puede estar 4 o 5 días con el mismo antibiótico y sigue haciendo fiebre, no. 3 días nomás. Si 3 días no cae, cambien el antibiótico. Si el antibiótico hace efecto, la fiebre va a caer. Ustedes sigan administrando el antibiótico, no lo corten. Yo ya cayó la fiebre, ya quite. No, no le quite, sigue dándole. Por lo menos 2 días más, por lo menos. Endovenoso. Después le puedes pasar por vía oral, ¿no? Le das una semana más pues, ya por vía oral. Lo mismo, pero por vía oral. Dar siempre oxitóxicos parenterales y luego orales. Hay que mantener que ese útero que está todo flácido porque está infectado, que se contraiga, porque no se disparen los trombos sépticos, ¿no? Comienza a pasar la circulación, los gérmenes. Entonces hay que mantener la tonicidad del útero administrando oxitóxico. En algunos casos hay que evacuar. Si ustedes ven que todo está infectado, todo el endometrio, entonces se puede hacer un legrado uterino, un legrado puerperal. Limpian toda la cavidad. Previamente tienen que haber administrado antibióticos, porque esos microbios van a pasar a la circulación cuando uno hace el legrado. Entonces la paciente tiene que estar con una buena cantidad de antibióticos ya previamente antes del legrado. Hay otras infecciones que también pueden ocasionar fiebre puerperal, pero que no son tan severas, ¿no? Una es la mastitis puerperal, que es una infección parenquimatosa de las glándulas mamarias, ¿no?
Anteparto es poco común, normalmente se da en el puerperio y se da en la lactancia, sobre todo cuando las mamás dan de lactar con las manos cochinas, ¿no? Con las manos cochinas, y los microbios se meten ahí por el pezón y van a infectar la mama, ¿no? Entonces, al comienzo puede haber una mastitis, o sea, que es la infección de la mama simplemente. Pero cuidado, eso puede ocasionar también un acceso, ¿no? La infección va a ser unilateral y se va a inflamar la mama. Ustedes van a ver signos de flogosis en la mama, van a aparecer escalofríos, y después va a haber fiebre, y va a haber taquifinia, y le va a doler la mama, ¿no? Y va a haber incurgitación manifiesta. La mama se va a empezar a ponerse dura, se pone eritematosa, ¿no? Eso es doloroso. La incidencia es más o menos del 1 al 5%. Es rara en las mujeres que no amamantan. Normalmente se produce en las señoras que amamantan, ¿no? Cerca del 10% van a ser mastitis, ¿no? Van a ser este acceso, perdón. Cuando se produce un acceso hay que debridar, hay que cortar la mama y sacar toda la pus, limpiar. Recuerden que el microbio más frecuente en estas mastitis, también en heridas operatorias, es el estafilococo aureus, que se encuentra en la piel. Entonces, estafilococo es el más frecuente, ¿no? Otros tienen el estafilococo coagulasa negativo o el estreptococo viridiana, pero el más frecuente es el estafilococo aureus. El dolor, ya les dije, primero local y después se hace generalizado, hay eritema, aumento de turgencia, masa intra o retromamaria, a veces sale pus por el pezón, a veces se forman ganglios satélites ahí en las axilas, ¿no? Los ganglios que son reactivos, digamos, a la infección. Se describen dos tipos de mastitis puerperal, una mastitis precoz o linfagítica, ¿no? Que se manifiesta con dolor generalmente en un cuadrante, enrojecimiento local y fiebre. Y la mastitis accesada, que es la otra forma de aparición, ¿no? Que es una zona más extensa, enrojecida, dolorosa, indurada, caliente, con fiebre, ¿no? Y ya, pues, ahí se forma el acceso. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que debridar, hay que evacuar eso. Ustedes pueden hacer, si quieren, una ecografía para hacer el diagnóstico, pero clínicamente eso se ve, ahí lo que tienen que hacer es cortar, no queda de otra. Tratamiento: no se debe suspender la lactancia, reposo en cama, ingesta de líquidos en respuesta a la sed, amamantar con mayor frecuencia, ofrecer al niño primero el pecho comprometido, la posición y colocación del pecho apropiados según las técnicas de extracción, antibiótico, la dicloxacilina, ¿no? Que es especial para el estafilococo. 500 cada 6 horas, cuando es una mastitis así, digamos, leve. Cuando es más severa, pueden utilizar oxacilina, 1 gramo endovenoso cada 6, ¿no? Tienen otras alternativas como la amoxicilina, la eritromicina, ¿no? También hay que dar antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno o el naproxeno, que se administran para que le ayude a desinflamar la mama, ¿no? En el caso del acceso mamario, tienen que debridar previa anestesia, dar antibióticos, reposo, calor local, tiene que ver el vaciamiento completo de las mamas en forma frecuente, ¿no? Pueden dejar un tubo de drenaje, pues sigue drenando. Y se puede seguir amamantando si el tubo está suficientemente lejos de la areola mamaria, ¿no? Pues, de manera que no vaya a interferir con la alimentación. De lo contrario, extraen la leche pues, con bomba o suspender la lactancia en ese lado y después se puede reinducir. Eso es en el caso de que haya un acceso, ¿no? Que es diferente que cuando es una mastitis, una inflamación de la mama simplemente. Bien, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, ¿quién ha Doctor, levantado la mano ahí? Jan Culvera González. sí, Sí, Juri. sí, doctores. Sí, doctor, tengo varias preguntas. Es A justamente ver, con lo último que había mencionado. En caso de mastitis, dice, no se debe suspender la lactancia. Pero, doctor, o sea, no importa por más que, digamos, la paciente, el pezón está saliendo pus, o sea, tiene que seguir con la lactancia. O sea, no lo no, puede no, no, pasar no, esos no, no, microbios. no, 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 para ver, no me estás entendiendo bien. Por eso le digo, hay dos tipos de mastitis, ¿no? Una parenquimatosa y la otra accesada. En la parenquimatosa, el parénquima está inflamado, hay infección, ustedes van a dar tratamiento. En esos casos,
no se suspende la lactancia, solamente la mama está inflamada nada más, ¿de acuerdo? En cambio, recuerden que es unilateral, es en una mama. Fundamentalmente, en la otra mama que está sana, ustedes deben de lactar normal. Y el problema donde se suspende la lactancia es cuando hay un acceso, sobre todo si el acceso está cerca al pezón o a la areola mamaria, ahí ustedes no le deben de lactar. ¿Por qué? Porque de repente se va a tomar la pus. Entonces ustedes tienen que incidir, liberar ese acceso, limpiar. Como es doloroso, la señora no va a querer ni siquiera dar de lactar. Pero si la leche no está comprometida con pus ni nada de eso, la leche se puede sacar y darle al bebé, ¿no? No hay problema. O sea. Y Pero sí, la mama que está normal, esa sí sigue lactando. En la mama accesada, mientras esté el acceso, la paciente le duele y todo, suspenden la lactancia en ese momento, hasta que se recupere y luego la recuperan. Pero la lactancia no se interrumpe en la medida que tenga una mama que está funcionando bien. ¿De acuerdo? mm, esa parenquimatosa es lo mismo que la precoz o la linfática, ¿verdad? Esa es la misma, pues. Esa es la misma. Doctor, Solamente está también, inflamada la mama nada más por la infección. Y la otra es doctor, un y una acceso. pregunta, Sí. sí, la otra pregunta también era, en el caso de la endometritis, había mencionado que, bueno, se le da ese tratamiento antibiótico por 3 días de evolución, pero ¿solamente se da lo que es el antibiótico? O porque generalmente también se da pues con fármacos sintomáticos, Por y uno de los supuesto. sintomáticos podría ser antifebriles. Entonces, o sea, mi punto de evaluación de 3 días es solamente con los antibióticos o con los antibióticos más, por ejemplo, los antipiréticos. Y aún así, sumando los antipiréticos, si no baja en 3 días, tengo que cambiar de antibiótico porque eso, digamos, el antipirético tal vez me lo haría como bajar, pero la infección seguiría, pero sin fiebre. Ya. Mira, ve, cuando tú das tratamiento a una infección, una endometritis, una mastitis, entonces tú das un antiinflamatorio que no son antipiréticos. El buprofeno, el naproxeno, esos no son antipiréticos. Tú le puedes dar cada 8 horas y eso no te va a bajar la fiebre. El que te baja la fiebre es el paracetamol. Entonces tú el paracetamol no se los des pues cada 8, le das condicional a la fiebre. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la evolución de la fiebre. Te aparece la fiebre, ya le dio la fiebre, ya, dale el paracetamol o le das metamizol. Con eso tú le vas a bajar la fiebre, ¿de acuerdo? El tratamiento es antibiótico, antiinflamatorio y medidas locales en caso de una mastitis. En el caso de una endometritis tienes que dar tratamiento antibiótico triple, que los gérmenes son pues múltiples y muchos son severos y ahí se corre el riesgo de que te vaya a hacer una sepsis, ¿no? Entonces dar siempre el antiinflamatorio acompañado del antibiótico o antibiótico triple, cuando no se sabe qué germen es el que está produciendo la infección. Y el antipirético se lo deja condicionar a la fiebre. ¿Está claro? Porque tú Sí, tienes que ver la sí, evolución de la fiebre. Si tú das puro antipirético cada 8 horas, ya no va a ser fiebre, pues tú vas a decir, ya no tiene fiebre. Oye, la infección sigue. Como hace poco hemos tenido acá un caso ahí en la maternidad que era una infección de herida operatoria, le dan paracetamol cada 8 horas, cada 6 horas, 1 gramo y no sé qué más. No hace fiebre. ¿Cómo no va a ser fiebre si le están dando tanto antipirético? No le deben dar eso, tienen que darle antiinflamatorio para desinflamar la herida, eso no te va a bajar la fiebre. Y si aparece la fiebre, le das el antipirético. Pues cuando tú sabes que cuando da fiebre le viene el malestar general, los dolores osteomusculares y todo eso, ¿no? Que se acompañan a la fiebre. Entonces la paciente se siente mal, entonces ahí hay que darle antipirético. ¿Está claro? sí. Doctor, y otra pregunta más. Doctor, cuando se menciona del... ¿Cómo? No te escucho. Voy a bajar la lista y aprovechar acá para descargar la lista. Hay Doctor, 48, 47 alumnos, sí. doctor, disculpe, parece que me están sacando de la reunión. ¿Quién te está sacando? Entonces, no sé, no parece como si me están sacando de la reunión. Quiero seguir preguntando, pero me están quitando la reunión. Alguien te está boicoteando, ¿no? Pero los alumnos pueden preguntar todo lo que quieran, así que no se preocupe.
Si hay alguna pregunta más. Doctor, otra vez me expulsaron de la reunión. Doctor, al parecer están quitándome de la reunión. ¿Quién? ¿Quién está quitando? No, tú pregunta nomás. Pues están yendo algunos, pues, cada vez quedan menos. Y se cansaron, creo, de la clase. Doctor, y otra vez me quitaron la reunión. Bueno, Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más, por favor? Si no, ya para dar por finalizada la clase. Bien, como no hay ya preguntas, entonces les agradezco a todos su participación. Esta clase de puerperio es un poco árida en algunos aspectos, sobre todo en la parte fisiológica, pero el manejo es importante. Espero que algo les deba servir. Ya en las prácticas, cuando vayan ahí por la maternidad, vamos a complementar cuando pasemos visita en puerperio, ¿no? Que aprendan cómo se examina la puérpera, lo que se le indica y todo el manejo que se hace de una puérpera normal y a una puérpera patológica o quirúrgica. Bien, entonces muchas gracias a todos por su participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta luego, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Chao, doctor. chao chicos. Gracias, doctor. Chao, chao, Gracias, doctor. nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego.